Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Ya estamos aquí una vez más para comenzar con esta charla que hoy vamos a tener, una charla acerca del neopentecostalismo. Así que espero que se la estén pasando a lo mejor, espero que disfruten su día. No sé cómo están, ya comenzando este lunes con todo el power, todo el power. Así que ya por ahí se están conectando algunos. Esperemos que comenten, que hagan preguntas, que nos ayuden en esta transmisión. Así que ya estamos por aquí y solamente vamos a editar un poquito, pero ya estamos aquí, ¿no? Me da gusto poder platicar con ustedes una vez más. Y hoy vamos a hablar de neopentecostalismo con nuestro hermano Carlos, que ya está por aquí también. Así que en un momento él va a estar ahí y ya está por aquí nuestro hermano Carlos, que pues es una bendición tenerlo siempre por aquí. Así que, querido hermano, es un gusto tenerte por aquí. No sé cómo estés, cómo te la estés pasando en este comienzo de semana. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga a todos los que están viéndonos en directo y los que nos podrán ver por diferido cuando termine la transmisión. Muy agradecido con Dios por todas las bendiciones que Dios nos da. Y bueno, vamos a hablar de un tema sumamente importante que en muchas congregaciones se ha ido infiltrando o metiendo estas enseñanzas que son pues antibíblicas, que no son obviamente ortodoxas ni sostenidas por lo que viene siendo la práctica o la tradición apostólica. Entonces es importante que nosotros podamos detectarlo a tiempo para que nosotros podamos justamente eh, actuar, ¿no? Y ser como aquellos hombres judíos de Berea, ¿no? Que todo lo pasaban por el filtro de la escritura para saber qué sí y qué no es una manifestación del Espíritu de Dios, ¿no? Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a empezar. Así es. Y bueno, antes que nada tenemos que hablar un poquito del contexto, de dónde surge el neopentecostalismo. Todo tiene que ver con el primer movimiento, ¿no? Que se da el movimiento pentecostal, que surge por ahí del siglo XIX en la calle Azusa, y surge el primer avivamiento, la primera ola del pentecostalismo, ¿no? No sé si quisieras comentar algo acerca de eso, hermano, de la primera ola del pentecostalismo, si tienes algún bocadito que quieras meter. Sí, prácticamente en la primera ola del pentecostalismo se caracterizó justamente por el continuismo, ¿no? A sección de los reformadores, ¿no? Que los reformadores, hablando de lo que son nuestros hermanos presbiterianos o en este caso, digamos así, las congregaciones o religiones históricas, ¿verdad? Ellos tenían o mantienen aún una postura sensacionista, ¿no? Que ellos no creen en una continuidad de los dones, ¿no? Sino que ellos creen que venía solamente para en la época apostólica. Cuando se da en la primera ola del pentecostalismo en la calle Azusa, en lo que viene siendo en los Estados Unidos, pues justamente se da mucha proliferación, o sea, mucho énfasis en los dones del Espíritu Santo. Estos dones del Espíritu Santo parte justamente de una continuidad, pero en el transcurso del tiempo que se va dando justamente énfasis a estos dones, que nosotros somos continuistas porque la Escritura nos enseña que estos no han terminado, no se han acabado. Entonces empieza a haber un desorden, empieza a haber justamente un continuismo extremo, no un continuismo bíblico, en el que se sale de control las cosas y empiezan a tener justamente ya un tipo de liturgia, un tipo de servicios en el cual se basaba prácticamente en distintos ámbitos que ahora conocemos como el neopentecostalismo, como en base a experiencias. Y esto se está dando dentro de las iglesias hoy actualmente. Ahora, en vez de predicar doctrina, se predica experiencias. El Espíritu Santo me dijo, o yo pasé por estas cosas. Entonces ya la predicación ya no es cristocéntrica, sino en base a experiencias. Y el evangelismo lo han convertido en un evangelismo
light o un evangelismo de la prosperidad, entre otras muchas cosas más, ¿no? Pero todo parte justamente de que las intenciones de la primera ola del pentecostalismo, tanto histórico y clásico, no era esa la intención, pero se fue obviamente dando en el transcurso de una mala preparación de los ministros que se han ido formando en el paso del tiempo. Y esto es importante entender que todo ministro tiene que tener una preparación en cuanto a la ortodoxia, un conocimiento de la escritura, una buena ortopraxis y una buena ortopatía que tenga práctica de lo que ellos estudian de la escritura, y la ortopatía, que es el amor a las almas. Pero cuando un ministro no está suficientemente preparado, cae en este tipo de errores, lo cual la congregación, por desgracia, empieza a imitar este tipo de prácticas que ya van fuera de las escrituras, ¿no? Adelante, hermano. Sí, pues antes que nada, la gente debe de entender qué es el continuismo y el sensacionalismo, ¿no? El continuismo, aquellos que los dones son vigentes, los dones, los carismas, y hay iglesias que ya no practican el que se le esté dando continuidad a las manifestaciones del Espíritu Santo, a los dones, pero Pablo en su carta dice que no prohíbe el uso de los dones, no prohíbe el uso de las manifestaciones, sino más bien nos pone una regla de que se debe de usar correctamente. O sea, para el buen uso no es el desuso, sino el buen uso, ¿no? Y pues hoy en día vemos muchas iglesias neopentecostales, que es la tercera ola del pentecostalismo, porque primero se da la primera ola, que es en la calle Azusa, donde a través de a través de Seymour, comienza un movimiento donde la gente comienza a hablar en lenguas nuevamente, empieza a ver don de profecía, empiezan a haber milagros, se da, por ejemplo, el credo pentecostal, que es Cristo viene, Cristo Rey que viene pronto, Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo bautiza con poder, se comienza a predicar, y después tenemos los carismáticos, ¿no? El pentecostalismo clásico, cuando surge, cree que una de las primeras señales de ser bautizado con el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y después vienen los carismáticos, que es la segunda ola del pentecostalismo. Los carismáticos son aquellos que no forzosamente creen que como inicial deben de hablar en lenguas, pero también comienzan a haber manifestaciones, comienzan a ver el uso de los dones, del Espíritu Santo, de las manifestaciones. Y el carismatismo vemos que ya no solamente son pentecostales, por así decirlo, porque en un inicio los pentecostales pues, eran cristianos evangélicos que predicaban mucho de la santidad. Entre ellos vemos movimientos que surgen como son los asambleas de Dios, Sí. ¿verdad? Y que incluso los de las asambleas de Dios de repente tuvieron un grupo que dijeron, la Biblia no habla de la Trinidad, la Biblia habla que solamente Jesús, y lo bueno, los de asambleas de Dios sacaron casi a patadas a esos unicitarios, ¿no? Universitario, sí. Y de ahí se dividen. Y vemos, por ejemplo, unicitarios que son pentecostales, ¿no? Supuestamente son pentecostales, es una cosa bien rara porque no creen casi en la Trinidad. Y bueno, surgen los unicitarios que no creen en la Trinidad, y después vemos también movimientos, por ejemplo, de la Iglesia de Dios de la Profecía, que también surge de este movimiento pentecostal del siglo XIX, siglo XX. Y después vemos los carismáticos pues ya vemos, por ejemplo, presbiterianos que quieren ser pentecostales, bautistas, católicos romanos, ¿no? Que también vemos que son un movimiento donde ya es como una división en la Iglesia Católica, ¿no? En la Iglesia Católica está los ortodoxos, los católicos ortodoxos romanos, están los católicos carismáticos, ¿no? Que tú vas a una misa carismática del catolicismo romano y parece pentecostal, ¿no? Parecen Sí. pentecostales predicando ahí, que orando. Y surge la tercera ola, que ya es la tercera ola del neopentecostalismo, donde se comienza a abusar ya de los dones del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo. Pero ahora seguimos comentando de eso. ¿Qué puedes decir, amigo?
Sí, totalmente de acuerdo. Dentro de las asambleas de Dios se da justamente esta división en el cual ahora existen los pentecostales unicitarios, que por cierto son falsos pentecostales. No son pentecostales originales, reales, porque un pentecostal es trinitario. Ahora, dentro del catolicismo romano hicieron una copia prácticamente, digamos, barata de lo que viene siendo el verdadero pentecostalismo, ¿no? Y ellos intentan, ¿no?, parecerse, y hay una división grande dentro del catolicismo, ¿no? Por ejemplo, en Roma están lo que viene siendo los sedevacantistas, que no aceptan al Dios me Papa. mostró que esto va a suceder Los del sedevacantistas no 31. aceptan el Papa, los carismáticos, en este caso los dominicos, y hay divisiones. Pero dentro del pentecostalismo de la tercera ola se empieza a ver este tipo de situaciones en la cual hoy en día muchas congregaciones, si usted no le habla en base a experiencias, si usted no le habla en un orden, en este caso, que es desordenado, empiezan a decir que aquí faltó fuego, faltó Espíritu Santo, aquí faltó presencia de Dios, porque no me llenó. Y esto es parte del emocionalismo que se vive dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque las personas quieren llenarse de una emoción más que de la palabra de Dios. Rechazan doctrina, rechazan muchísimas cosas por recibir justamente emociones, y esto no se da solamente en la enseñanza, se da desde la misma, en este caso, alabanza y adoración, ¿no? En este caso hay alabanzas y adoraciones que, por ejemplo, hoy en día se da muchas veces en un orden desordenado, en el cual esto no glorifica a Dios. Pablo dice que todo lo que hagamos nosotros en base a lo que viene siendo la Escritura, se haga decentemente y con orden, no se haga obviamente en un desorden. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día. Y hoy vamos a poder reaccionar y ver situaciones muy parecidas a ello, pero sin embargo nosotros creo que tenemos la responsabilidad de nuestras propias iglesias locales hacer un trabajo que tal vez no pueda cambiar el mundo, pero por lo menos cambiar justamente nuestras congregaciones locales y enseñar realmente qué dice la palabra de Dios. Y por supuesto, como dice el pastor Pedro, nosotros por supuesto que somos continuistas, creemos que Dios puede hacer milagros, creemos que en los dones del Espíritu Santo, pero hay que entenderse que el dueño de esos dones es el Espíritu de Dios y no la persona, porque muchas veces se presentan personas como que son poseedores o dueños de tales dones. Y esto es sumamente peligroso, porque mucha gente dice, tal hermano tiene ese don, pero es importante entender que el Espíritu Santo, Él reparte los dones como Él quiere y a quien quiere. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un punto que tocó también el pastor, que hay una evidencia, ¿no?, sobre el bautismo del Espíritu Santo, que hay congregaciones que necesariamente para que te ordenen como pastor o o ministro, tienes que haber pasado por el bautismo del Espíritu Santo y necesariamente hablar en lenguas. Y esto obviamente ha afectado a algunos miembros de las iglesias. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen 40 años dentro de una congregación y nunca han hablado en lenguas. El hablar en lenguas no depende de una confesión de fe de una congregación, sino depende del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que somos un cuerpo, pero cada uno de nosotros hacemos una función distinta. Hay distintos dones, incluso hay dones de servicio, de ciencia, de fe y de muchísimas otras cosas que nosotros podemos estar haciendo, y no necesariamente el de lenguas, y todo para la gloria de Dios, ¿no? Adelante, hermano. Sí, Pablo pone que debe de haber un orden, ¿no? Y dice que en cuestión del servicio, de la liturgia, que alguien habla en lenguas, no lo impide, Pablo no lo impide. Lo que dice Pablo es, háblelas para sí, ¿no?
Y Sí. si hay intérprete, pues qué bueno que el intérprete comience a interpretar la lengua, pero Pablo pone incluso orden, ¿no? Dice, el, hablen dos o los demás tres, ¿no? Incluso hasta los profetas, dice, si va a hablar profeta, hablen dos o los demás tres, los demás juzguen. Ahora, aquí debemos de entender algo importante, que dentro del neopentecostalismo se da el éxtasis de que el Espíritu Santo es el que te toma, y como te toma, muchas veces el congregante piensa que al tomar, cuando el Espíritu Santo te toma, pierdes la conciencia y no sabes lo que pasó, ¿no? No sabes lo que sucedió, simplemente viviste una manifestación y de repente te despiertas o abres los ojos y no supiste qué pasó, qué sucedió, ¿no? Esto es completamente equivocado, es antibíblico, porque el único ejemplo que nosotros tenemos es cuando un endemoniado, ¿verdad? Es tomado por el demonio, ¿no? Una persona que se endemonia, una persona que solamente los demonios poseen a las personas. Tenemos el ejemplo del endemoniado de Gadara, que dice que el demonio pues provocaba que él tuviera una fuerza descomunal, que se metiera al fuego, que se flagelara, que viviera en los sepulcros, y cuando viene Cristo lo liberta, pero pierde la conciencia, pierde la voluntad. Quien tiene dominio de la persona es el demonio. Con el Espíritu Santo no pasa así. El Espíritu Santo nos toma, pero no nos roba la voluntad, no perdemos la conciencia. Si no, Pablo no pondría eh, normas, Pablo no pondría orden, Pablo no daría indicaciones. A ver, Pablo deja que el Espíritu Santo me tome y yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo revolcarme, girar, puedo hablar lo que yo quiera hablar, porque el Espíritu Santo me está tomando. No, Pablo pone orden, dice los profetas, los que van a hablar en lenguas, los que van a compartir un salmo, hablen dos, a los demás tres, y los demás juzguen. Es decir, háganlo por turno. Pero, por ejemplo, cuando alguien me va a hablar en lengua, de repente cuando no hay un orden, ¡pum!, comienza a hablarlas fuertemente, ¿no? Y hay quienes llegan a espantarse. O los profetas, ¿no? ¡Pah! De repente, antes sucedía mucho. Ahorita yo creo que después de la pandemia, amigo, ya no sucedió tanto, pero antes de la pandemia todavía me acuerdo que habían cultos donde en ciertas iglesias pentecostales, donde de repente había una hermana que el Espíritu Santo supuestamente la poseía y de repente se le volteaban los ojos y empezaba a profetizar y así dice el Señor y comenzaba ahí, ¿no? Y empezaba a gritar y nadie la detenía, ¿no? Y de repente comenzaba a temblar y se caía, quedaba desmayada, después despertaba y no supo lo que dijo, no supo lo que sucedió, o también las danzas en el espíritu, que de repente empezaban a danzar, chocaban con la pared, chocaban con la gente, se desmayan, no supieron lo que pasaron. O también otro ejemplo es cuando oran por las personas y se caen para atrás. Y muchas veces llegan a haber personas que incluso hasta se llegan a golpear en la cabeza, van a parar al hospital, ¿no? Supe el caso de una persona que oraban por ella, se cayó, se golpeó, no aguantó, la llevaron al hospital y de la temperatura no soportó y falleció, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que en el neopentecostalismo se practica mucho eso, que pierden la voluntad, no supieron lo que vivieron, no supieron lo que sucedió en el momento, y eso no hace el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo no nos roba la voluntad. En cualquier momento yo puedo parar, ¿no? Si estoy hablando con Dios, estoy orando y de repente surgen las lenguas como pentecostal que soy, yo puedo parar en cualquier momento, puedo hablarlas para con Dios, y, y bueno, vamos a ver más adelante acerca del entendimiento de profetas, ¿no? Pero ¿tú cómo ves esto, no, amigo? Y quiero concluir con este punto. Pablo, en el principio de la carta en los Corintios, dice que cuando los corintios, cuando eran paganos, eran llevados, arrastrados tras ídolos mudos. Y este arrastrar, amigo, era porque ellos asistían a las fiestas paganas a Dionisio, y en estas fiestas paganas comenzaban a embriagarse, comenzaban a fumar hierbas alucinógenas y entraban en éxtasis. Era como si los demonios también los poseyeran por todo lo que hacían, y comenzaban a ver entre ellos cosas aberrantes, incluso
¿cómo se puede decir? Ese tipo de lascivias, había orgías, había de todo ahí, ¿no? Y Parte de terminaban su cultura. desmayados ahí, no sé, pero eso sucedía. Ahora, eso que vivían en el culto pagano lo querían llevar a la iglesia. Exactamente. O sea, eso mismo, esas cosas aberrantes donde los demonios se manifestaban y no tenían control, lo querían llevar a la iglesia. ¿Tú qué piensas, amigo? Correcto. Era parte de su cultura que ellos tenían y querían llevarlo justamente a la iglesia. Por eso Pablo, justamente, de todas las congregaciones, la iglesia de Corinto fue la más desordenada y la que más lo exhortó, aparte de Galacia, por supuesto, ¿no? Por los judaizantes. Pero Pablo justamente fue muy duro con ellos. Incluso a las mujeres los manda a callar porque había un desorden. Esto era un contexto justamente histórico-cultural en la ciudad de Corinto. Hoy en día sucede exactamente como tú lo dices, amado hermano. De esta manera, incluso se ve cosas que se hablan fuera de lo que viene siendo su contexto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que vosotros seréis bautizados en fuego, muchos hermanos que son pentecostales interpretan que habla de un bautismo prácticamente necesariamente de que va a haber una unción del Espíritu Santo. Lo que estaba hablando prácticamente Cristo que iban a ser bautizados en fuego se refería a que iban a ser mártires. Porque en todo el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de fuego de parte de Jehová, era fuego consumidor, era justamente juicio de parte de Dios. Ahora vemos prácticamente en las liturgias, en los cantos, alabanzas, adoración, vemos como cantos como este, ven Espíritu Santo, ven. Y esto justamente no es bíblico. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va y no viene como lo hacía en el Antiguo Testamento. Ya somos templo y morada del Espíritu Santo y mora el Padre y el Hijo en nosotros también. También vemos que se cantan adoraciones o canciones como la de fuego, 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 y eso no tampoco es bíblico. Tenemos que entender que fue un cumplimiento de la profecía de Joel en Hechos capítulo 2, y una cosa es que nosotros lo tomemos como algo doctrinal o normativo, porque muchas personas toman, como los unicitarios, toman del libro de los Hechos, que es un libro histórico, lo toman doctrinal y lo quieren llevar de manera normativa o práctica a la congregación, y eso es un error. Ahora, dentro de lo que viene siendo el neopentecostalismo, vemos ese desorden que hermanos y hermanas empiezan a hablar en lenguas, pero no son lenguas de las que se hablaron en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se habló en lenguas prácticamente que son terrenales. Por eso los judíos de la dispersión, que habían persas y que habían todos estos hombres que estaban ahí, lo entendieron las palabras del apóstol Pablo en su propio idioma. O sea, ellos lo entendían de esa manera. Pero hoy en día vemos personas que hablan va, 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 o Rambo saca la bazooka, o gritos y todo esto. Y prácticamente vemos personas que aprenden este tipo de palabras para verse más espirituales, ¿verdad? Y esto es una semejanza o tipología de lo que hacía prácticamente nuestro Señor Jesucristo en un énfasis al publicano, ¿no? Porque esta mujer vio Dios lo que tenía, ¿no? O sea, Dios lo único que tenía, y este hombre alardeaba, ¿no? De ser muy espiritual. Y hoy vemos dentro de las congregaciones personas que entre más experiencias tengan que de este tipo, ellos intentan hacer ver a la congregación que son sumamente espirituales. Ahora, algo que se dijo ahorita es importante, porque el Espíritu Santo no te va a sacar de tus cabales, no te va a sacar de un orden, porque Dios es un Dios de orden. Cuando una persona pierde el control, empieza a manotear, empieza a gritar, empieza a hacer todo esto, el Espíritu Santo no actúa de esa manera. Y no es que nosotros limitemos al Espíritu Santo, como muchas personas dicen,
es que ustedes limitan al Espíritu Santo. No, es que nosotros vemos a la luz de la Escritura cómo se conducían, obviamente, aquellos que eran, obviamente, utilizados por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día hay congregaciones que si usted no habla en lenguas, no lo ordenan como para ministro. Y eso es delicado. Hombres preparados, con buena formación, hombres, obviamente, siervos de Dios, los tienen limitados de esa parte. Yo por eso, Ahí eh, habré to- que, sí, un paréntesis, ahí habré que hablar un poquito de, como, por ejemplo, como raíz, ¿a qué estamos adheridos, no? Por ejemplo, en el exacto. ¿cómo se puede decir? Del pentecostalismo clásico, amigo. Ahí la situación es que, te voy a decir algo, ¿no? Hay algo que se llama la glosolalia y la secnolalia, ¿no? La Sí, glosolalia es hablar en lenguas. Por ejemplo, no sé si, a ver si no confundo, glosolalia es hablar en lenguas angelicales, ¿no? Y es lo que habla de 1 Corintios 13, sí. exacto, y está la secnolalia, que son idiomas. Ahora, el asunto con este punto doctrinal que ya la que debe de haber un poquito de coherencia, por ejemplo, habríamos que charlar en otro momento ese punto porque, como te digo, muchas de las iglesias pentecostales clásicas, pues ya es una, ¿cómo se puede decir? Ya es un punto doctrinal, ¿no? Por cuestión de que debe de haber un entendimiento de que si somos pentecostales, pues debe de haber el hablar en lenguas, ¿no? Eso es, yo creo que es inevitable. El Sí, problema que estamos viendo aquí en el punto del neopentecostalismo es el exceso y los abusos, ¿no? Por- exacto. porque, mira, como pentecostales clásicos o como pentecostales creemos en la manifestación, ¿no? Y creemos que Dios se mueve en nuestra vida, que yo sí creo, por ejemplo, yo sí hablo en lenguas, ¿no? Pero el problema no es como viene bíblicamente, el problema no es que las hablemos, el problema es que no hay un orden, no hay, ¿cómo se puede decir? No hay un conocimiento teológico, no hay un conocimiento bíblico, y al no haber un conocimiento teológico, al no haber un conocimiento bíblico, lo que hacemos a veces, o lo que hacen los neopentecostales, es el abuso, ¿no? El Es abuso. exacto. Ahora, en cuestión, habríamos que hacer un programa para checar ese punto, porque ya es muy difícil, mira, casi el problema con la mayoría bueno, el asunto con la mayoría de las denominaciones es que ya tienen sus puntos doctrinales, ya es muy Sus difícil confesiones de fe. Exacto. de fe. Por ejemplo, los calvinistas ya tienen su confesión de fe, los bautistas ya tienen su confesión de fe. Entonces, ya es muy difícil. Más que nada, el pentecostalismo es una de las ramas que más va creciendo, pero pues más que de este tema, habríamos que platicar. Más bien deberíamos de, de mencionar por qué ha habido tanto abuso dentro de las iglesias neopentecostales y por qué muchos congregantes están migrando al neopentecostalismo, que es un asunto que lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Muchas iglesias pentecostales, muchas iglesias que son pentecostales clásicas, muchos cristianos que militan en las iglesias pentecostales están migrando a las iglesias neopentecostales y aquí es el problema, ¿no? Aquí es el punto, ¿no? Como te digo, no es, fíjate que te lo comento yo como experiencia. A mí me gusta mucho el mover de Dios y es verídico en mi vida. Yo oro y se mueve el Espíritu Santo en mi vida, hablo en lenguas, ¿no? Pero el problema que yo veo es que hemos dejado de un lado la Biblia, hemos dejado de un lado el conocimiento teológico, que llegamos a veces a cometer situaciones que no son bíblicas, y como lo veía con los corintios, ¿no? El problema no es el hablar en lenguas, el problema no es que Dios a veces nos habla a nuestra vida, nos da un mensaje, el problema es que incluso se ha malinterpretado la palabra profecía. Un ejemplo, ¿no? Se ha malinterpretado, por ejemplo, hoy en día ves que muchas iglesias quieren irse a congregar a lugares donde supuestamente
les aventaron una palabra profética donde hay profetas, o sea, ese es el punto donde yo veo más el neopentecostalismo, no sé tú qué pienses. Sí, lo que pasa que hay algo que es importante decirlo, hermano. Muchas veces los problemas que se llevan a cabo en el neopentecostalismo es justamente por las mismas confesiones de fe también. Y esto es algo que se tiene que aclarar. ¿Por qué? Porque nosotros, a sección de lo que viene siendo Roma o el papismo, ellos ponen su magisterio como infalible, al mismo nivel de la escritura, porque ellos son tradición, magisterio y escritura. Nosotros no, nosotros somos sola escritura, que por cierto muchas iglesias que son pentecostales o neopentecostales ni siquiera saben cuáles son las 5 solas prácticamente que nos separaron, ¿no? Entre eso ellos está la sola escritura, ¿no? Que la escritura prácticamente subordina a todas las autoridades que nosotros podamos tener, ¿no? En cuanto a reglas de fe, conducta, gobierno, disciplina. Ahora, el problema parte de que se exagera todo este tipo de cosas por lo mismo, porque tenemos confesiones de fe que muchas veces que en las mismas confesiones de fe no se van, en este caso, modificando o corrigiendo porque hay un, digamos, un retraso en cuanto a un estudio y una preparación teológica. Ahora, gracias a Dios, dentro de las iglesias pentecostales y los seminarios pentecostales, yo ya no hablo de institutos, sino hablo de seminarios pentecostales, se está haciendo una formación académica, donde hay grandes teólogos pentecostales que están defendiendo cosas que son sumamente importantes a la historia de la iglesia en la escritura y en la ortodoxia. Por eso es importante que entender, el problema no está en el don, porque el don es bíblico. El problema es la metodología de cómo se usa. Y dentro de las congregaciones, lo que imponen a los congregantes o incluso a los ministros como evidencia, cuando no depende de un ministro, no depende de un concilio, sino depende del Espíritu de Dios que reparte el don a quien quiere y como él quiere. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué un pentecostal o el pentecostalismo va emigrando lo que viene siendo al neopentecostalismo? Sencillo, porque no hay una preparación académica ni de una ortodoxia de sus ministros que lo representan. Entonces empieza a haber un tipo de, en este caso, de descontrol, porque un ministro, un pastor, está ahí para velar justamente de que esas ovejas estén dentro del marco bíblico y no fuera de él. Entonces, si se dan cuenta, existen muchos pastorados que se da, unos porque se nombran o se autonombran pastor, otros porque son llamados de Dios y otros porque son impuestos por hombres. Y los que son llamados por Dios, el Espíritu de Dios los respalda. Entonces, ese es algo que se está dando. ¿Por qué? Porque dentro de, cuando tocamos el neopentecostalismo, tocamos llagas que prácticamente el pentecostalismo le aquejan. Y esto es que se da dentro de de un problema o de un cáncer que está en su interior y no fuera de, está dentro y necesita ser trabajado y corregido desde adentro y no desde afuera, sino desde adentro con una mayor formación. Ahora, dentro de las iglesias que son pentecostales, si usted estudia teología o si usted se está preparando para estudiar teología, muchos lo desechan porque dicen que la teología no es de Dios y muchísimas cosas. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque quieren vivir en base a lo que son las experiencias. En base a las lenguas, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14:6, dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no se les hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Por eso el apóstol Pablo dice, hace énfasis en la doctrina más que en las lenguas. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado.
pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de quién, de la iglesia. Continúa. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas. Aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis en el don de lenguas. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces, lo que está haciendo el apóstol Pablo, ¿qué edifica más? ¿Verdad? Entonces, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán, están locos? Dice el apóstol Pablo. Y pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo mejor 3 o por turno y un intérprete, pero hágase decentemente y en orden. Justamente el apóstol Pablo está haciendo énfasis que el don de lenguas es algo que se tiene que hacer prácticamente entre nosotros y Dios. Y si hay intérprete es para edificación de la iglesia. Pero hoy muchas veces se ven dentro de las iglesias pentecostales un tipo de descontrol que en la administración ya hablan todos por su cuenta, y cuando llegan personas nuevas, pues obviamente esto les espanta. Y yo tengo una experiencia personal prácticamente con unos amigos que invité a la iglesia y empezaron prácticamente a hablar en lenguas. Un hermano prácticamente lo agarró, lo sostuvo del pelo y le empezó a gritar, le empezó a soplar y todo este tipo de cosas. Y yo me quedo que este tipo de actos causó de que él no volviera a aceptar congregarse. Gracias a Dios, en nuestra congregación local eso no sucede, pero parte del neopentecostalismo es un problema interno por la mala preparación de los ministros, y en este caso como tu caso, pastor, que eres joven y te has preparado, justamente muchos pastores a lo que viene siendo actualmente se van formando y se van preparando con un nivel de preparación muy amplia que les va a ayudar, obviamente, a tener una nueva generación para que el neopentecostalismo sea erradicado. En vez de que continúe el neopentecostalismo creciendo, si hay jóvenes que se preparan, va a ser erradicado, pero todo depende justamente de el trabajo interno que se haga como iglesia, porque la problemática yo lo veo que está dentro de los líderes que pueden tomar buenos pasos para que esto suceda. Gracias le doy a Dios que en este concilio tan hermoso de la Iglesia de Dios de la Profecía, aquí a nivel región 01, aquí en Tijuana, no vemos ese tipo de situaciones. Vemos prácticamente situaciones como yo lo he visto en otros lugares. Aquí vemos prácticamente más un orden, vemos más una preparación, tenemos programas de formación del ministro, tenemos muchísimas cosas que nos están ayudando a nosotros y equipando para que nosotros podamos obviamente evitar y contrarrestar este tipo de cosas que está haciendo mucho daño, ¿no, hermano? Adelante. Sí, sí, como te comento, desafortunadamente no ha habido un orden como comentan aquí. Quiero saludar a nuestros hermanos que nos están viendo, que a ver, déjame ver, ¿quién nos está viendo aquí? Y nos está viendo Laura Princesita Tejada, Dolores Cayetano y Sandra Toca, que nos está saludando por ahí. Y sí, hermano, debe de haber un orden, ¿no? Un orden, y el problema de que no hay un orden, o el problema de a veces hacer ciertos actos se hace porque no hay conocimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? Sí. Como vuelvo a repetir, el problema no es que haya manifestaciones, el problema no es que haya un culto bien avivado, el problema es que muchas veces los actos que se practican no hay un cierto conocimiento teológico. Ahora, yo te voy a decir en lo personal, mira, en lo personal para mí, yo sí me adhiero a la iglesia pentecostal clásica, soy de la iglesia de la profecía.
Yo sí creo que un ministro sí debe de hablar en lenguas, yo sí creo que debe de ser bautizado con el Espíritu Santo porque no va a predicar, no va a enseñar algo que no se vive. Y en la Biblia siempre ha aparecido señales de que cuando se les impusieron las manos, hablaron en lenguas, ¿no? Entonces, yo sí creo, bueno, es en lo personal, en algún momento lo vamos a platicar, pero un ministro, un pastor debe de hablar en lenguas, debe de haber sido bautizado con Espíritu Santo. Y lo vemos con los apóstoles que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, incluso para tener coherencia con el pentecostalismo clásico, tiene que hablar en lenguas, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, incluso nuestra denominación, una de las 29 verdades, dice que creemos en las lenguas, creemos en que cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, la señal en lenguas, pero el problema que veo yo es que ya no hay conocimiento, ya no hay importancia de las Sagradas Escrituras, ya el centro ya no son las Sagradas Escrituras, o sea, ya no es volver a la Biblia, ¿no? Ya no es volver a estudiar las Sagradas Escrituras de una forma sistemática. Hemos abandonado la cristología, hemos abandonado la neumatología, hemos abandonado la escatología, entonces, ¿qué hemos hecho hoy en día? Vuelto a unas predicaciones más emocionalistas y ya no nos gusta estudiar profundamente a las Sagradas Escrituras, ya no estudiamos la hermenéutica, ya no sabemos lo que es exégesis. Entonces, cada vez estamos dejando de un lado el estudio, ahora sí que con mucha preparación para dar un buen alimento sólido, ¿no? Porque ya estamos como que hoy en día vivimos una era donde los mensajes más emocionalistas, los mensajes positivistas son los que están imperando en muchas iglesias. Ahora, como vuelvo a repetir, el problema del neopentecostalismo es que como no hay un estudio bíblico, como no hay una preparación teológica, pues hay muchas enseñanzas que son mucha alegoría, son enseñanzas que ya no tienen fundamento teológico, y lo que vemos hoy en día, por ejemplo, en los muchos predicadores que ya nada más predican, ¿qué será? 10 minutos y lo demás ya nada más es soltar palabras proféticas, ¿no? Sí. Si quieres, vemos un video que me mandaste, déjame ver. Claro. Vamos a ver un video. Vamos aquí a pasar un videito que me mandaste y lo reaccionamos. Aquí está, creo que es este. Vamos a ver si es ese. No sé qué. Estoy pasando el de la, Sí. el de la región de, ¿cómo se llama? A ver, déjame ver. Y lo acabo de ver, justamente lo acabo de ver. Ah, aquí está, ya lo vi. Ahí Sí. está.
Qué garganta, por Dios. Qué garganta, por Dios. Y como te decía, amigo, muchas de las cosas es que ya no hay conocimiento, como te vuelvo a repetir, no hay conocimiento acerca de esto, lo que es la glosolalia, la xenolalia, el orden que debe de haber. Y la otra es que se ha dado mucho en las iglesias neopentecostales. Yo fui hace muchos años, cuando recién comenzaba en el cristianismo, había ido a la iglesia de Conquistando Fronteras y hacían una fila para que hablaran en lenguas. Entonces empezaban a orar y les decía, suelta la lengua, y empezaban ahí a fuerzas a que, o sea, como tú bien dices, ¿no? Deben dejar que sea el Espíritu Santo el que permita que se manifieste en sus vidas, si van a hablar en lenguas, pero al tener el conocimiento uno ya sabe de qué forma hacerla, de forma ordenada, ya sabe cómo hablarlas para sí, hablarlas para con Dios, si no hay intérprete, no, porque como dice Pablo, prefiero hablar cosas entendibles, ¿no? Eso es real, cosas que se entiendan, que se comprendan. Claro. Entonces, jamás, yo creo que no hay esos tipos de cultos. Ahora, nosotros, por ejemplo, ahora que tuvimos un congreso, un retiro de pastores allá un retiro de los profesores y líderes regionales, se manifestó el Espíritu en nuestras vidas, empezamos a hablar en lenguas, ¿no? Pero hay un cierto conocimiento ahí entre nosotros, hay un cierto conocimiento de ministros que ya están preparados, ¿verdad? Pero cuando hay gente nueva, cuando hay gente como que el Espíritu es sabio y también a nosotros nos da como que esa sabiduría de saber para qué momento sí, para qué momento no, ¿verdad? Sí. Ahora voy a pasarte otro video, amigo, y lo voy a subir. ¿Sí me sigues escuchando ahí? Sí, claro, yo te escucho muy bien. Ok, es que luego le pasa a la computadora donde estoy, que me saca y todo ese asunto, pero ya estoy volviendo a entrar para... Okay. Ya me había sacado, ok, ahí está. Mira, voy a subir otro video y ya me lo comentas acerca de las, de la risa santa, ¿no? Que son otra de las... Otro síntoma, sí, cierto. Otro síntoma. Nunca falla. Y, por ejemplo, no sé si tú has conocido algún tipo de, ¿cómo se puede decir? Herejías modernas que se han predicado en las iglesias neopentecostales, porque hoy en día, por ejemplo, se ve que cae disque oro del cielo. Hay iglesias donde supuestamente cae oro, ¿no? El evangelismo de la prosperidad, ¿no? Sí, cierto. El mensaje de la prosperidad. Sí. O supuestamente el típico milagro de que tiene un pie más chico y el otro más grande, ¿no? No, como Cash Luna, ¿no? También que son Jehová Junior, todo este One of the most startling manifestations of the Toronto blessing has become known as holy laughter. Members of Pastor Arnott's ministry team pray with visitors to the vineyard, who then, for no apparent reason, burst into fits of uncontrollable laughter. The faithful firmly believe this laughter is caused by each person being filled with the Holy Spirit. But there are those who do not believe that what happens at the Toronto Vineyard is a direct sign of God's hand. There's something different about laughter in here tonight. There is something different about it. It's the joy of the Lord. This place is literally filled with the joy of the Lord. Holy laughter has been around for a while. Evangelist Catherine Coleman dabbled in it in the 1960s. What happened? They
haven't been able to find out. She's been laughing. These days, a leading promoter of holy laughter is a South African Pentecostal, Rodney Howard Brown. He has taken holy laughter to an entirely new level. Entonces, por ejemplo, aquí dentro del neopentecostalismo vemos también, hermano, este tipo de asunto de la risa santa, que Claro. no sé si incluso había la manguera santa, que mojaban a los feligreses con una manguera, ¿no? Entonces, O el manto, sí. el manto santo. ¿Tú cómo ves ese asunto, hermano? Sí, sí, hermano. Esto es parte, es que sinceramente el neopentecostalismo es muy amplio. Utiliza cualquier medio instrumental para justamente darle énfasis a todo menos a Dios, ¿no? Entonces, ese es el problema del neopentecostalismo, parte justamente de lo que se estaba hablando de la risa santa, de lo que viene siendo estos gritos, este tipo de cosas. Vuelvo y digo, estos hombres se presentan como apóstoles, se presentan como profetas, que para ser bíblicos no existen los apóstoles y profetas ministeriales. Apóstol, del griego apostolos, es enviado. Todos somos enviados. Según la comisión de Mateo 28:19, predicar el evangelio a todo el mundo. Y profetas ministeriales, pues hasta Juan, no existen más, a excepción de los que tienen el don de profecía, que hasta la fecha está vigente. Y ese es un don del Espíritu de Dios. Pero profetas ministeriales ya no, sino don de profecía. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en Efesios 2:20 justamente que estamos bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo o angular Jesucristo mismo. No podemos poner en este caso fundamento sobre otro fundamento, de lo cual ya se estableció justamente por medio de los apóstoles y lo que viene siendo los profetas. Ahora existe el don de profecía, pero de una manera ordenada, de igual manera. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay que aclarar algo. A ver, esto parte justamente en este caso que ahorita contigo, hermano, discrepamos un poco, es en el aspecto de que, por supuesto que un pastor o un ministro, el Espíritu Santo le da que hable en lengua, puede que hable en lengua sin problema alguno, pero esto no es un requisito o una obligación. Ya quiero meter un choripancito ahí lo que dijiste de los ¿cómo se llama? Del profeta. Me quedó otra de lo que acabas de decir, de eso del profeta, porque aquí hay algo importante, hermano. Mira, cuestión del profeta, yo siento que, por ejemplo, hablaste dos puntos importantes que es importante. Sí, ahorita continúo, dale. Por ejemplo, la palabra apóstol y la palabra profeta no se tradujeron. La palabra profeta, por ejemplo, en la Biblia la palabra iglesia tampoco no está traducida. La palabra iglesia sigue estando en un idioma griego. La palabra apóstol sigue estando en griego. La palabra profeta sigue estando en griego. Y la palabra, no me acuerdo qué otras palabras están en griego. Al no traducirse, pues hoy en día se ha hecho una malinterpretación. Aquí vuelvo otra vez al asunto teológico. Al no tener un conocimiento teológico, se llega a caer en tantas aberraciones. Entonces, como tú dices, el pentecostalismo, mira, más allá de las lenguas, para mí el neopentecostalismo es más ese enfoque, hermano, porque más allá de las lenguas, el neopentecostalismo, el que más le ha hecho tanto daño, tiene que ver con este asunto: los profetas y los apóstoles. Y esa es la situación más difícil. Por ejemplo, en una de las células que yo atiendo, el centro, te vuelvo a repetir, no son las lenguas, porque hoy en día, por ejemplo, en nuestras iglesias, ya ni siquiera seamos honestos, ya en nuestras iglesias ya no he visto cultos donde casi se habla en lenguas. Y fíjate que somos pentecostales, ¿no? Y tú vas a una iglesia neopentecostal, tampoco el asunto, el problema, te voy a decir cuál es el centro. Yo hoy en día, lo que más he experimentado del problema del neopentecostalismo tiene que ver con el malentendido, del desconocimiento bíblico y el malentendido, por ejemplo, de profetas y apóstoles. Y te voy a decir por qué.
por ejemplo, como tú bien decías, en cuestión de los apóstoles, se cree que todavía hay, como los católicos romanos creen, el continuismo, ¿no? De que todavía, sucesión apostólica. Por ejemplo, se creía que desde Pedro, todavía Pedro es el primer papa y todavía hay más, hay sucesión apostólica. De Pedro sigue otro apóstol, ¿no? Lo mismo pasa con la iglesia neopentecostal, que cree que hay apóstoles, ¿no? Y al haber apóstoles, surgen otros apóstoles, porque diferencian entre apóstoles técnicos, los 12 apóstoles que el Señor Jesús había llamado, y, como tú dices, el ministerio apostólico que tiene que ver al traducirse la palabra enviados. Porque Pablo, por ejemplo, habla de los 12 apóstoles, pero dice, yo soy un abortivo, ¿no? O sea, yo soy una excepción a la regla. Hay 12 apóstoles solamente, y como abortivo, yo soy apóstol, ¿no? Entonces, no te voy a tener que cargar mi celular. Entonces, hoy en día, hermano, como te digo, se cree que todavía hay ese tipo de ministerio donde, como si hubiese una sucesión apostólica, de que están los 12 apóstoles, está Pablo, y que de ahí surge otro apóstol, y vemos a Cash Luna, que se autonombra apóstol, vemos a Maldonado, que se nombra apóstol, y hoy en día, por ejemplo, vemos que ya no es suficiente ser pastor, sino que ahora quieren subir a ser apóstoles, ¿no? Cuando se entiende que cuando la palabra que se traduce como apóstol es enviado, se entiende que alguien está haciendo un trabajo apostólico cuando levanta iglesias, cuando con ayuda del Espíritu Santo, obviamente, predica el evangelio donde no ha sido predicado. Y sabemos que las señales para ser un apóstol, ¿verdad? Como los 12 apóstoles, es que tuvo que ser testigo ocular del Señor Jesucristo. Sí. Los que vieron al Señor. De hecho, al apóstol Pablo se le apareció Jesucristo, ¿verdad? Y por eso dice, yo soy un abortivo. Entonces, no hay sucesión apostólica. Lo que sabemos que la palabra que se traduce ahí es que son personas enviadas, pero hoy en día, como tú bien dices, no hay como que la Biblia nos mande a que nos nombremos apóstoles o que nombremos a alguien apóstol. Ahora, en la cuestión de profetas, ¿no? La palabra profeta es el que habla de parte de Dios, pero hoy en día lo han utilizado como un vaticinio. Los profetas, supuestamente los que se autonombran hoy en día profetas, ¿qué hacen? Un vaticinio. Solamente dicen que adivinar el futuro, que leer la mano. Entonces, ese es el gran problema, hermano, que te digo que yo tengo el asunto que vemos más que en día en el pentecostalismo, sí. Es que ya el pastor ya no está a gusto, sino que ahora quiere tener un cargo mayor y quiere ser nombrado apóstol, ¿no? Hoy en día en las iglesias ya no están acostumbradas a un mensaje teológico, sino que de repente ya hay alguien que dice por allá, que dice, ¿sabes qué? Fui a un lugar donde alguien me soltó una palabra profética, porque es lo que quiere, ¿no? Que se les endulce el oído, y como no saben qué hacer con su libertad, van a que alguien les diga qué hacer con su libertad, ¿no? Ya tenemos la Biblia, ya tenemos el Espíritu Santo, pero como hay que hacer con su libertad, quiero que alguien me diga, así como cuando éramos del mundo, ¿no? Quiero que me lean la mano. Entonces voy a esos lugares donde hay profetas y quiero que me suelten palabras proféticas, ¿no? Que Dios me va a abrir puertas en empresas, que Dios me va a dar una casa, que Dios me va a dar un carro, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, estos profetas en la actualidad ya no usan la Biblia, ya más predican 10, 15 minutos, y lo demás es estar soltando palabras que Dios te va a enviar a las naciones, que Dios te va a... Justamente eso, hermano, en 1 Corintios 12, del 4 al 6, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Que ahora bien, el Espíritu Santo otorga los dones, pero es el mismo Espíritu, dice. Y ahora bien, dice, el Señor Jesucristo otorga los ministerios. Y en este caso, y Dios, que hace todas las cosas en la iglesia, algo así dice el texto. El punto es que dice que el Espíritu Santo otorga los dones, y lo que viene siendo nuestro Señor Jesucristo otorga lo que viene siendo los ministerios. Por eso todos los que han sido apóstoles prácticamente han sido escogidos por Cristo mismo. Por ejemplo, en el caso de Pablo, que fue el abortivo,
fue escogido por nuestro Señor Jesucristo justamente en el camino a Damasco. Por eso en Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni de hijo de hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre, dice lo que viene siendo el apóstol Pablo. Ahora, esto es importante enfatizar. ¿Qué es lo que quiero yo hacer? Ver en 1 de Corintios 12, justamente 28 al 31 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que se hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos el don de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y es lo que estaba comentando ahorita, que diste un bocadito ahí, hermano, es que yo en la parte donde yo veo en la luz de la escritura que el dueño en este caso el propietario de lo que viene siendo el don es el Espíritu Santo. No podemos decir nosotros que es un requisito para todo mundo que necesita ejercer algo, porque hay muchos hoy en día que son personas que tienen ortodoxia, ortopatía, ortopraxis, pero por una u otra cosa los tienen prácticamente en una situación de que tienen que cumplir una serie de requisitos, y eso se ha visto no solamente incluso en ello, se ha visto justamente en otros ámbitos dentro de la iglesia. Dentro del neopentecostalismo vemos situaciones parecidas en que nosotros vemos que ellos le dan énfasis a la persona, la jactancia al apóstol, la jactancia al profeta, la jactancia a muchísimas otras cosas más que a Dios. Hay iglesias hoy en día, como por ejemplo la iglesia de un hombre que se llama Jonathan Mesa, un hombre de pelo largo, que él dice que él es el salvador del mundo, y la gente va y se le inclina a ese hombre y prácticamente le besa la mano que tiene un anillo. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo lo han dejado en segundo plano. Han dejado en un segundo plano a nuestro Dios Trino y han puesto prácticamente al hombre y a la decisión del hombre. Y esto se habla justamente de en el caso de lo que se da dentro de muchas congregaciones, no se da en un sistema episcopal, sino un sistema prácticamente autoritario, en el que uno o ciertos tales normatizan todo lo que viene siendo el sistema de fe dentro de la escritura. Por eso, a diferencia de lo que viene siendo el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo y copto, nosotros tenemos obviamente como infalible la escritura. Y es que, No, bueno, no las confesiones de fe, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una confesión de fe como IDP. Nosotros tenemos una confesión de fe, pero en nuestras confesiones de fe no se toma justamente como una declaración infalible de lo que se vaya reformando, formulando. ¿Por qué? Porque el hombre es falible. Entonces la pregunta que se tiene que hacer es esta: si nuestra confesión de fe es infalible, los que escribieron o redactaron esa confesión son infalibles. Ahora la pregunta sería, si esa confesión de fe es la que subordina a la escritura o le da la autoridad de infalibilidad a la escritura, o la escritura le da infalibilidad a nuestra confesión. Si nosotros decimos que la escritura le participa infalibilidad a nuestra confesión, somos sola escritura. Pero si nosotros ponemos a nuestra propia confesión de fe que le participa infalibilidad a la escritura, entonces ya nosotros dejamos de ser sola escritura y nosotros nos convertimos justamente en este caso en magisteriales, y ponemos en primer lugar una confesión de fe que la escritura misma. Y la escritura nos enseña que ella es la infalible que le participa infalibilidad a su iglesia. Y es así como nosotros podemos entender que
hay cosas que dentro de las mismas confesiones de fe del cuerpo de Cristo, no todo es bíblico, pero tampoco es herejía. Entonces, es importante entender que hay hoy en día hermanos y hermanas en Cristo Jesús que tienen muchas dudas de sus propias confesiones. Por ejemplo, hoy en día dentro del pentecostalismo, un poco que calculo, a lo mejor me puedo equivocar, un 15% tal vez, o un 20% conocen qué son sus confesiones de fe, ¿de acuerdo? Y eso es un problema también. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú estudias las confesiones de fe, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que dice tu propia confesión de fe, a lo mejor no lo crees, pero si tú estás en un lugar es porque tú crees lo que dice justamente tu confesión. ¿Por qué? Porque no puedes ir contra tu propia conciencia. Sí, Y fíjate, ahora tu labor como pastor no me va a dejar mentir. Yo creo que tú como pastor, la obligación es de enseñar qué son las confesiones, las verdades bíblicas, enseñar justamente a tu congregación que lo tengas bien formada doctrinalmente, pero no se da en todos los casos y ese es un problema que aqueja mucho lo que es el pentecostalismo y pasa a ser neopentecostalismo porque no hay una formación, que vuelvo y digo, que sea bíblica, sino más en cuanto a confesiones, más en cuanto a lo que ellos, es más, hermanos, les digo una cosa, se han levantado pastores, yo no sé, en este caso, el pastor tiene mayor conocimiento que yo porque ha recorrido el país aquí de la República Mexicana, pero se han levantado pastores que no tienen formación bíblica, no tienen formación prácticamente dentro de las iglesias que él ha visitado. Gracias a Dios aquí en Región 1 prácticamente vemos pastores que están preparados bíblicamente, aunque no necesariamente teológicamente, pero sí preparados bíblicamente. Pero a nivel nacional, ¿qué hacemos nosotros? Es mandar un mensaje que los pastores que están levantándose se exijan a diario prepararse más y más y más, porque hay pastores que han llegado a un conformismo de decir, bueno, yo ya estudié lo que estudié y ya no hay necesidad de estudiar más. Y aquí vemos jóvenes que prácticamente se están formando teológicamente, filosóficamente, y no solamente eso, se están exigiendo diariamente cada vez más para llevar un alimento sólido y nutritivo a la congregación, porque de lo contrario, justamente caemos en un estancamiento espiritual. Y yo creo que en el área del pastor y en el área de un maestro implica mucha responsabilidad. Entonces, es importante que nosotros veamos que las decisiones que se toman, un pastor tiene, tanto un pastor, tanto un miembro, tanto un maestro y tanto cualquier miembro de una iglesia, tiene que ir en constante crecimiento del conocimiento bíblico, porque si no, caeremos en este tipo de errores que nosotros como iglesia pentecostal clásica, que nosotros somos, pues justamente no vamos a caer en eso. Por ejemplo, nosotros, si estudiamos qué es el pentecostalismo clásico, qué teología tiene, si es arminiana, wesleyana, qué pensamiento tenía Jacobo Arminio, en este caso John Wesley, todo este tipo de pensamientos, si nosotros nos comparamos con ellos, se van a dar cuenta, amados hermanos, que el pensamiento de estos hombres con el pensamiento de esta tercera hora del neopentecostalismo no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, son cosas que nosotros nos ayudan, nos nutren para nosotros poder tener un amplio panorama y poder justamente abordar las escrituras de una manera más histórica y ortodoxa, ¿no? Adelante, hermano, te escucho. sí, digo, vuelvo a repetir que el problema es que surgimos en el siglo XX, ¿verdad? Y el problema del pentecostalismo fue que en sus inicios no se le dio tanto enfoque al estudio teológico. Y ese es lo que vino a traer también la segunda ola, la tercera ola, ¿verdad? Y el pentecostalismo apenas como ser un movimiento más actual y no es de tanto de corte, como puede decir, reformado, aunque
ya en la actualidad, pues ya se está adhiriendo a la reforma, ya se está adhiriendo al estudio de la patrística, ya se Sí, está haciendo esfuerzos teológicos. Entonces, totalmente. un movimiento nuevo, pues casi el enfoque no era tan teológico, ¿no? Era un enfoque más de predicación del Evangelio, era de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y de hecho, los pentecostales ahorita más cultos, así puedo decirlo, los pentecostales que ahorita están metiéndose al estudio, pues dicen, bueno, vamos a agregar una siguiente sola espíritus, ¿no? Que por medio del Espíritu Santo viene la iluminación, que eso le hizo falta a los reformadores, porque solo y gloria, solo por gracia, las 5 solas, ¿no? Y las solo espíritus, que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Y es verdad, porque ¿qué pasó con muchos de los reformadores? ¿Qué pasó con, no sé, digamos, Lutero, Calvino y después los que siguieron adelante con el protestantismo, que No, dejaron al Espíritu Santo? Y como tú dices, somos sola escritura, pero cuando decimos que somos sola escritura no somos soloístas, es decir, cuando decimos sola escritura estamos diciendo que nuestra norma de fe y conducta es la Sagrada Escritura, pero que tenemos otras herramientas para poder estudiar las Sagradas Escrituras, exacto. la hermenéutica, la exégesis, estudiar lo que son La materias filología, prácticas, ¿no? la Cristología. filología, la sintaxis, la filología, la crítica textual, la historia, la patrística, la patrología, todo eso, claro. Ahora, son herramientas para que podamos entender, pero nuestra base es la Biblia, ¿no? La Sagrada Escritura, ¿no? Y bueno, entonces el pentecostalismo, como tú bien dices, el pentecostalismo clásico, le hace falta darle ese enfoque, darle ese empuje, porque ¿cuántos libros, o sea, honestamente, ayer estaba compartiendo, ¿cuántos libros honestamente como mexicanos y como iglesia pentecostal, cuántos libros leemos al año? Ujú. Prácticamente no leemos, ¿no? Y la Biblia la leemos nada más que hay culto, ¿no? Entonces, bien dices, o sea, muchas veces, es verdad, muchas veces practicamos cosas de las cuales no tenemos conocimiento. Y como tú bien dices, si tú le preguntas a un hermano, recítame de memoria la declaración de fe, no se la vas a ver. Recítame el credo, no se lo vas a ver. Entonces, si tú Pero le... hermano, un bocadito aquí, por ejemplo, en mi caso, me es una obligación, leer los libros de teología que tengo, ¿no? Porque ya voy de salida del seminario. Pero te hago una pregunta, ¿qué harías tú para hacer un cambio dentro de las iglesias pentecostales para que puedan tener, obviamente, una transformación teológica y dejar el soloísmo? Hay unos 70-80% del pentecostalismo que viven en el soloísmo bíblico y eso no lo podemos negar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer obviamente un cambio a tu iglesia local nada más o un mensaje de saturación como el que tú estás haciendo ahorita por redes sociales que impacte a lo más que se pueda para concientizar que el cristianismo no empezó desde que yo nací en adelante, sino que hay una historia atrás que precede, obviamente, que hombres que fueron apóstoles, discípulos de los apóstoles, en este caso justamente reformadores, prerreformadores, hombres que entregaron su vida. Tenemos a William Tyndale, a Policarpo de Esmirna, a Jan Hus, a hombres obviamente que murieron por no negar la fe, hombres que sostenían la salvación por gracia por medio de la fe y no justificaban la salvación por fe más obras, sino que entendían que la justificación es por fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un cambio en tu experiencia como pastor, verdad? Y que se pueda concientizar a la iglesia pentecostal de que la teología no es satánica como mucha gente lo piensa, que es pensamiento de hombre, sino lo que se necesita es hacer una concientización para que puedan entender que hay algo más allá. ¿Qué tú harías, hermano? Mira, tú bien dices, mira, ahorita, por ejemplo, si tú acabas de utilizar una palabra y yo también la acabo de utilizar, que es soloísmo, te aseguro
que quien vaya a escuchar la palabra soloísta no sabe lo que es ser soloísta. Y no es soberbia, no es tampoco decir que diga, bueno, ¿verdad? Pero te aseguro, por ejemplo, si otra que dice sola escritura, te aseguro que muchos no van a saber qué es sola escritura, porque ese es el problema del pentecostalismo. Por ejemplo, otra que dijiste es ortodoxia, ortopraxis, ortopatía, te aseguro que el 90% de los pentecostales no sabe lo que es eso, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. El problema, yo había estudiado ciencias bíblicas hace mucho tiempo, y el profesor Cristian Gómez, que es el filósofo, que es el presidente del Maná Museo de la Biblia, que tienen la mayoría de las Biblias aquí en Ciudad de México, él tiene un lema que se dice, volvamos a la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar pasos pequeños de que se vuelva otra vez a la Biblia, que volvamos otra vez a la Biblia. Y va a ser una tarea tan difícil porque, a ver, hay un tema que la otra vez estaba escuchando y es real. La mayoría de lo que hay en nuestras iglesias es alabanza, la mayoría, ¿no? Exacto, sí. Ahora, sí. Si tú quitas la alabanza de la mayoría de las iglesias, de las iglesias pentecostales, Sí. ¿qué va a pasar? Que muchas iglesias se van a venir abajo. ¿Por qué? Sí. Porque el enfoque ya hoy en día es más, el enfoque ya es más emocionalista. Bueno, las emociones no son malas, somos seres emocionales, o sea, somos seres de los cuales debemos ser ministrados, lloramos, nos gusta, pero hemos dejado el asunto teológico, hemos dejado el asunto del estudiar la Biblia, lo hemos dejado a un lado, que estudiar la Biblia, que un estudio es aburrido. O sea, si tú dices, hoy va a haber estudio, es aburrido. A las escuelas dominicales, ¿cuántos van? A unas conferencias, ¿cuántos van? Pero si tú dices, hoy va a haber un concierto, va a haber la gente va porque le gusta, le ha dado más enfoque a las emociones. No es malo las emociones, somos seres emocionalistas, somos pentecostales, se mueve el Espíritu Santo, pero el enfoque no debe ser 100% emocional, debe ir de la mano el estudio de la Biblia. ¿Qué haría yo? Pues volver a la Biblia, ¿no? Volver poco a poco a hablar a la gente, a los congregantes, que en un principio con la iglesia del primer siglo no era así. O sea, tú ves un grupo de alabanza, por así decirlo, en las iglesias del primer siglo, ¿no? No había. ¿Qué hacían? Cantaban himnos, pero los himnos eran doctrinales. La salmodia, ¿sí? Cuando Pablo estaba encerrado con Silas, ¿por qué el carcelero le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque escuchó los himnos que posiblemente estaba cantando Pablo, porque era la forma de aprenderse la doctrina. Antes, cuando Pablo estaba, no había Nuevo Testamento todavía escrito. Exacto. ¿Cómo se aprendieron la doctrina? Pues también cantando. ¿Y cómo lo hicieron? A través de himnos. De hecho, Pablo añade en sus cartas himnos, parte de los himnos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si tú quitas, como te decía, si tú quitas el grupo, la parte de la alabanza de las iglesias, muchas iglesias se vienen abajo, porque casi la mayoría, de hecho, se le ha dado más enfoque a la alabanza que a al mismo estudio de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, te digo, ¿qué se debe hacer? Pues volver otra vez, volver a la Biblia, volver al estudio de las Sagradas Escrituras. Si tú le preguntas a un congregante que te diga los 10 jugadores no sé, del Pumas, los 12 jugadores del América, te los va a decir. Pero tú dile, a ver, dime, no sé, háblame de los distintivos teológicos, distintivos del Espíritu Santo. Va a ser difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la Biblia, ¿no? Volver a la Biblia, volver al estudio teológico. Y vuelvo a repetirte, en la actualidad, gracias a Dios, ya ha ido un avance. Eso ya, estamos muy, muy atrasados, no como los metodistas, no como los presbiterianos, pero ya estamos dando, aunque sea pasos en el pentecostalismo. Ya, si tú entras a un instituto pentecostal, ya te van a enseñar patrística, ya te van a enseñar teología. O sea, gracias a Dios ya el pentecostalismo está avanzando,
muy, desafortunadamente, muy tarde, Sí, está avanzando, sí. pero si tú te metes a un instituto pentecostal, ya hay un poquito más de conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues no queda más que volver a la Biblia, ¿no? Volver a la Biblia y seguir adelante enseñando mensajes, ahora sí que más preparados, porque desafortunadamente hoy se vive mucho de emociones, ¿no? Se vive mucho de emociones, como te vuelvo a repetir, los profetas en la actualidad ya nada más se la pasan soltando que palabras proféticas, ya no predican, y la gente lo que quiere, ¿no? La gente lo que les gusta, más que el estudio bíblico, les gusta que les profeticen qué va a ser de ellos. Sí, se ha dejado hasta la predicación expositiva, se ha dejado puras predicaciones en base a experiencias. Pero yo creo que es cierto, ¿no? De hecho, los reformadores practicaban la salmodia, ¿no? La salmodia, ellos cantaban salmos, no cantaban prácticamente músicas o sea, a todo, o sea, no, o sea, ellos prácticamente eran de esa manera, por eso hoy en día, una iglesia neopentecostal, quítele la música y se van a acabar las lenguas. Se van a acabar muchas cosas. ¿Por qué? Porque viven o su liturgia está basada en el emocionalismo. Ahora, el punto es que dentro del neopentecostalismo, yo he tenido profesores de filosofía y de teología que son reformados. Yo tomo lo bueno y desecho lo malo de ellos. Pero yo de lo que sí admiro de un reformado es el hambre por estudiar, un hambre incansable por estudiar a profundidad. Se meten a la crítica textual, estudian los papiros, los códices, se meten a la filología, se meten a la sintaxis. O sea, son hombres que estudian y estudian y estudian, pero le veo poco ortopraxis, hermano. Un Y la, pentecostal, eso es lo que sí tiene, hermano. Un pentecostal, a medida que va aprendiendo, lo va llevando por obra, por práctica, porque y de hecho le voy a decir una cosa, amado hermano. Eh, las iglesias reformadas están llenas de puros pentecostales que eran. Ellos no predican en el campo donde hay necesidad. Ellos le predican a cristianos. ¿Por qué? Porque se los está jalando, se los están emigrando. Las iglesias bautistas están haciendo prácticamente lo mismo. ¿Y por qué está sucediendo eso? Porque la iglesia pentecostal no se está, en este caso, formando como debería de formarse. Entonces, si hubiese institutos, por lo menos institutos que dieran una formación o ya un seminario como tal, pentecostal, accesible, pues, digamos, para los miembros, esto no sucedería. Pero, vuelvo y digo, hay personas que en una iglesia neopentecostal jamás te aceptarían, como el Teotocos, como la unión hipostática, como muchísimas otras cosas más, la pericoresis, la hipostasis, esas cosas que no te aceptarían nunca, pero cuando tú hablas con un teólogo pentecostal, formado, te voy a decir que es bíblico. ¿Por qué? Porque su formación ha sido amplia. Y ahora hay pastores, hay ministros, hay supervisores que tienen un cargo y una responsabilidad, pero no tienen una formación justamente como la que yo estoy haciendo mención de algunos hermanos que sí han pagado un precio por el estudio. Y esto va de la mano que el Espíritu Santo ahorita está utilizando a grandes siervos del Señor para la alabanza de su gloria. Y eso es importante que nosotros lo podamos ver, porque al final de cuentas nosotros nos vamos a dar cuentas que Dios en su iglesia la preserva con su doctrina. Y algo que dicen los reformadores es que iglesia reformada siempre reformándose. Esa es una frase de la iglesia reformada y eso es lo caracteriza lo que viene siendo la iglesia, ¿no? Que se va reformando prácticamente conforme a un estudio sistemático de las escrituras, pero por lo menos en el pentecostalismo ya vemos avances y yo creo
que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a tener obviamente una iglesia pentecostal más madura, más saludable, y que yo creo que tarde o temprano el neopentecostalismo será erradicado a una minoría y no se convertirá en una mayoría a como se está viendo potencialmente en algunos lugares de el mundo, ¿no, hermano? Adelante. Y quiero mandar saludos aquí. Rubén Reyes dice que todo se pasaba de generación en generación por medio de la narrativa histórica y los cantos. Pues sí, se llama transmisión oral, ¿no? Sí. Y también está por aquí hablando nuestra hermana Leslie, dice, una cosa es estar preparado bíblicamente y teológicamente a tener el llamado. Y es verdad, ¿no? No todo el que se prepara quiere decir que va a ser pastor, ¿no? No, sino tiene que ver con el llamado. Danés Saucedo dice que de dónde te congregas, dice que dice, ¿dónde se congrega en Tijuana, hermano? Dice Danés Saucedo. Y nuestro hermano Ismael Eli Robles nos saluda y dice un tema muy interesante. Entonces, es verdad, hermano, lo que comentabas, y sabes algo que hay un punto que ya se me pasó aquí. Yo me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía de las Torres en Tijuana, ahí para lo que preguntó. ¿Se llama? El hermano que conozco, ¿cómo se llama este hermano? ¿Roma? Ándale, él y su Sí. esposa, ¿cómo se llama? Claudia. ¿Eh? Claudia. Ajá, exacto. Sí, Sí. son buenos amigos. Sí. Sí. Él es el líder regional de evangelismo aquí en la 01. Con él. De hecho, le invité que posteriormente esté aquí con nosotros para que haga un programa de evangelismo o de cualquier tema. Y me dijo que sí, nada más que ahorita anda ocupado por su trabajo, por el horario Sí, que hace. fíjate que muchas de las iglesias, hermano, ya históricas, que son protestantes, pues ya se vendieron como museos. Antes eran iglesias grandes, reformadas, pero ya hoy en día son cafeterías en Europa, ¿no? Son cafeterías, son librerías. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Que sí, el estudio teológico es bueno, el estudio de las Sagradas Escrituras es bueno, pero también olvidaron esa parte que tenemos los pentecostales, que es que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? El enfoque en el Espíritu Santo, en el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, como tú dices, la ortopraxis. Se olvidó eso porque si bien había seminarios, había enseñanzas entre ellos, pero se olvidó encarnar el Evangelio afuera, al pueblo, a la gente, visitar a los enfermos, etcétera. Entonces, yo creo que hubo mucha teología, pero se dejó de un lado la ortopraxis y se dejó a un lado el pensar en las manifestaciones del Espíritu Santo de una forma con conocimiento, una forma ordenada, y a eso tenemos que hacer, ¿no? Volver a las Sagradas Escrituras, volver al estudio bíblico, no solamente darle enfoque a la manifestación del Espíritu Santo. ¿Quieres ver un último video, amigo? Claro. ¿Tienes tiempo o ya? Sí, está bien. Vamos a ver un video más que saqué del hermano que me mandaste. Y... ok. Y es que, hermano, no sé, acá está sucediendo mucho con eso de que cae polvo de oro, incluso que cae diamantes, que hay muelas que se vuelven de oro, hay que hasta las cucharas se pueden volver de oro. Muelas que se vuelven de oro. Muelas. Entonces, ese tipo de cosas se están pegando demasiado por acá. El soltarte palabra profética. Y es que los profetas del antiguo, o sea, los profetas bíblicos los eran perseguidos, ¿no? Hoy en día hasta hay feligreses que no quieren que los profetas pisen el suelo, hasta ellos mismos se ponen para que los pisen los profetas, ¿no? Entonces, se ha dado un montón de cosas, aberraciones que no son buenas. Déjame ver aquí, por aquí, donde está el video. Uh-huh.
De hecho, no sé si has visto que luego últimamente hay que eventos que noche profética, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí te da de todo. También se da de aquellos que se les ocurre su neopentecostalismo poner fecha, ¿no? De la Ah, sí, venida de nuestro Señor Jesucristo. Es terrible. uno que salió a pedir Dios perdón. Esa era. me mostró que esto va a suceder el 31 de diciembre en tu país. Ahora sale a evangelizar, porque un espíritu de depresión va a agarrar a muchas personas, mucha gente, hermano, incluso va a querer atacar al pueblo de Dios, pero Dios va a guardar a su pueblo. Y mucha gente, hermano, cuando llega la depresión, toman decisiones que no deben de tomar. No sé de qué país tú me ves, no sé cómo Dios te muestra, no sé cómo el Señor te habla, pero yo tuve una visión, y esta visión la tuve, mis hermanos, con diferentes países. La tierra va a temblar fuertemente y va a ser estremecido. La tierra va a temblar y muchos países van a ser marcados con estos sismos que se van a dar en diferentes naciones. Yo declaro que el 2026 conquistas, caes, te multiplicas. Levántame tus manos, te profetizo que en este 2026 verás la mano de Dios a tu favor, ejerciendo poder. Mira, antes de seguir viéndolo, aquí abro un paréntesis porque no sé si te acuerdas que... ¿Cuándo fue lo de la pandemia, hermano? 2019, ¿no? ¿2000 qué? 19. ¿29? 19. Mira, yo digo 2029, todavía no llegamos al 2029. Fíjate que en el 2019 habían salido, de hecho, profecías que decían que iba a ser el año de avivamiento, que iban a suceder cosas así asombrosas, pero ¿qué pasó? Que se vino la pandemia, ¿no? Y no sé si también viste lo que sucedió con un predicador muy famoso que canta la de Cuerdas de Amor. Ah, sí, claro, Julio Melgar, sí. Julio Sí. Melgar, ¿no? ¿Y qué pasó con él? Que también, ¿no? Que Le profetizaron, sí. darle que no le iba a pasar nada, que al contrario iba que iba a haber todas las generaciones, ¿no? Hasta que un pastor ya más honesto le dijo, no, mira, Sí. la situación va a estar así, ¿no? Y ya hiciste lo que tuviste que hacer y tu propósito fue unir, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que mucha gente así pasa, ¿no? Muchos Sí. profetas lo que hacen es profetizar cosas que, pues, simplemente son emocionalistas. Claro. Porque mi computadora ya está un poquito más... Dios me mostró que esto va a suceder el 31. Voy a adelantarle donde estaba. Y esta visión que se van a dar en diferentes Sobre la salud, la mano de Dios trayendo victoria sobre las finanzas, la mano de Dios trayendo victoria sobre tu economía. El 2026 será un año de grandeza. El 2026 será un año de incursión divina sobre tu vida. El 2026 vas a ver cómo aplasto las obras del diablo debajo de tus pies. El 2026 vas a ver que te doy una victoria. Qué barbaridad. Pero ahora te voy a decir lo que va a pasar el 31 de octubre en tu país. Este 31 se van a soltar espíritus de depresión, espíritus de ansiedad y depresión, y van a atacar a muchas personas que no conocen a Dios. La depresión no es más que un estado emocional, y la ansiedad también, hermano, que es incitado por la ausencia del fuego y del abrigo de Dios en un corazón. Yo viendo 2 niños, 2 hijos, y estoy viendo un hijo tuyo en la cárcel en este mismo instante. Yo soy el Dios que va a hacer justicia por tu hijo. Dice el Espíritu de Dios, lo que no pudieron los abogados, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Dónde están tus hijos? Hay una iglesia y 3 en la casa. Dios los va a sacar de la cárcel.
Estas son las coordenadas proféticas para el 2026. Escucha, los números en hebreo son dibujos y el 20 es el dibujo de una mano. Este es el 20 en hebreo. El 2 es una casa, es una tienda, y el 6 es una estaca. Por lo tanto, creo que el 2026 es un año muy profético. Este año, tus enemigos los vencerás. Bienvenidos al año 2026, donde te pondrás pie sobre el gigante. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a hablar a los billetes. No el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarde mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír. 99, tuve el privilegio de estar en la isla de Patmos, donde Dios me concedió, por favor, donde Dios me concedió ser arrebatada por 4 días dentro del corazón de Dios. 4 días en la isla de Patmos, en la misma plataforma del Apocalipsis, y por la misma puerta, abrí la puerta, estando al lado dio el Apocalipsis. Hay una puerta abierta que sigue abierta hasta el día de hoy. Y por esa puerta oí la voz del Señor que me dijo, ven y sube. Y por 4 días estuve dentro del corazón de Dios en la plataforma del Apocalipsis. Entonces viene Dios y dice, voy a crear Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, no le estoy negando, creo 100% fiel que hay una Trinidad, pero esa Trinidad es la imagen del Dios, del Dios esencia. Cuando yo escucho a alguien hablando de la cuadridimensión y se refieren a la Trinidad, a mí me da eso, me da asco. Eterno es el Shaddai, es el que habita en luz inaccesible, dice la Biblia. Se había, oiga bien, se había clonado y se clonó como Padre, se clonó como Hijo y se clonó como Espíritu Santo, y di toda una explicación sobre el tema. Llámeme a mí y pruébeme a mí. La cuadridimensión es un invento, que eso es satánico. Pruébemelo a mí, pruébeme a mí que la cuadridimensión no existe. Porque si no existiera la cuadridimensión, menos existiría la Trinidad. Durante mucho tiempo nosotros hemos creído que Dios es masculino. Sin embargo, uno de los nombres de Dios es el Shaddai. Ay, Señor. Y el Shaddai significa el que te amamanta, el que tiene los pechos, los grandes para alimentarte. Entonces, según ese verso no es masculino, según ese verso es femenino. Se la dejo ahí picando, que alguien me responda eso. Escuche, eso es lo que me dijo Rúa. Cuando yo veo esa actitud me dice que mis hijos quieren la vida para ayudar a sus hermanos. Porque cuando vine a esta tierra para dar mi vida por ustedes. Véndele un concierto de quién, de punk, hermano, de Daft Punk, y van a llenar el estadio en Rusia. Dale una palabra de parte de Dios a través del profeta de América y no la van a escuchar. Dice que de la montaña salió una serpiente tan grande que esa serpiente, él calculó que esa serpiente se tragaba entero el helicóptero. Y dice que el helicóptero empezó a fallar como que se caía. Y ellos empezaron a orar, y más que orar, a llorar.
Y dice que hay un momento donde él vuelve a ver y él sabe que ella va a morir. Y dice que él se quedó mirándolo a la serpiente y le dijo, por el Dios que predica Rafael Ramírez. Y dice que el culebra se detuvo en el aire y le dijo, yo sé quién es Rafael Ramírez, pero tú no tienes autoridad para subir esta montaña. Dios mío, santo Dios. Pues ahí está, ¿no? Entonces, hermano, nos damos cuenta que esa es una realidad en el neopentecostalismo, ¿no? Una realidad donde supuestamente dan profecías, usan muchas alegorías, ya no es estudio teológico de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, esta mujer, la que apareció esta mujer, es muy famosa, creo que es una cantante de Ebenezer, Honduras, pero esta mujer que dijo que ya no existe Trinidad, solamente que existe la cuadridimensionalidad, ¿no? Algo así, que la esencia que se llama Elión, o sea, imagínate, si los testigos de Jehová no creen, por ejemplo, en la Trinidad, y también los católicos romanos casi parece que tienen una cuatrinidad al elevar a María como si fuese también diosa. Ahora imagínate también ya neopentecostales que creen que existe una cuatrinidad, ¿no? O sea, que ya no es la Trinidad, sino que está la Trinidad y hay otra esencia más, y eso es lo que muchos pentecostales escuchan, ¿no? Escuchan esas predicaciones. De hecho, a Generación Pentecostal, que son unicitarios, no sé si has visto esa chica cantando, se llama Generación Pentecostal, y muchos pentecostales no saben, no se dan cuenta y están escuchando ese tipo de personas por lo mismo. No hay un conocimiento teológico, y nos damos cuenta que lo que hizo este hombre también, de que el 2026, que una mano, que esto, que coordenadas, concluyo, muchos cristianos están migrando a esos lugares neopentecostales porque realmente no les interesa el estudio de las Sagradas Escrituras, sino que les gusta más darle enfoque 100% a las emociones, y porque no les gusta profundizar en las Sagradas Escrituras. Se les hace aburrido las predicaciones en las iglesias pentecostales clásicas o en las iglesias protestantes, así reformadas. Se les hace aburridísimo el estudio de las Sagradas Escrituras, se les hace aburridísimo que el pastor solamente abra la Biblia, sino que hoy nada más ya quieren que alguien les empiece a soltar, que les mueva las emociones, que les diga que se van a abrir puertas en empresas, que Dios les va a bendecir demasiado, etcétera. No sé, ¿tú qué piensas para ir cerrando? Sí, hermano, justamente para cerrar, yo creo que este tipo de comportamientos son, este tipo de personas ya no son pentecostales, ya son herejes, ¿no? Como esta persona que ya empieza a decir que hay una cuadrimensión, que hay en este caso un Elión, porque justamente la sustancia o la naturaleza, en este caso, o la esencia de Dios le llama Elión, ¿no? O la divinidad. Y nosotros lo declaramos eso prácticamente por medio de la Escritura como una herejía. ¿Por qué? Porque la Escritura nos habla claramente que nosotros creemos en un Dios que subsiste o coexiste en tres personas divinas, y esa divinidad, o como ella le llama, o esa sustancia, esencia o naturaleza, se llama Yuhet-Bat-Hei, Jehová, no Elión, Jehová. Entonces, el nombre ontológico de Dios es Jehová, que le pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es que Elión, no. Estos son títulos hebraicos que los judíos justamente le ponían justamente a, por ejemplo, Shaddai, Jireh, Adonai. Son títulos que utilizaban los judíos para no mencionar el nombre del tetragramatón justamente de Dios, porque era una reverencia absoluta al nombre de Dios. O sea, no podemos decir nosotros algo que se hablan en el desconocimiento histórico, cultural y bíblico de las Escrituras. Ahora, ahí salió también un señor que dice que él vino a dar la vida por todos los que estaban ahí. Él se llama John Aguayo. Él es de Perú. Él fue el que se circuncidó en vivo y en directo. Se circuncidó
y enseñó a sus congregantes a que lo hicieran también porque él está judaizando, ¿no? Y otras características, ¿no? De la persona esta que hace un pacto, ¿no? Este pacto justamente les amplía y les dice, ¿sabes qué? El pacto que tienes que hacer es un pacto que si tú no lo haces como tal, no recibirás bendición, Dios no te ama, Dios te deshereda como hijo, porque no buscan un diezmo total, sino un pacto que tú le des una casa, un carro o algo, porque según ellos, Dios te va a bendecir aún más, obviamente utilizando el evangelio como un medio ilícito de enriquecimiento, ¿no? Ellos se quieren enriquecer, no lo hacen, bueno, pensáramos para la obra de Cristo, para poner una congregación, una iglesia, no, lo quieren para sus bolsillos. Por eso vemos a un Cash Luna, a un Guillermo Maldonado con jets privados, con helicópteros, con yates. Entonces, esto no es el evangelio. El Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, como para que nosotros vengamos a decir el evangelio será un medio por el cual yo voy a enriquecerme. Y fíjate que nos sueltan una palabra, por ejemplo, ahorita que acabas de decir eso, te profetiza alguien, ¿no? Te profetiza. Y concluyen, si quieres que se cumpla tu profecía, tienes que dar algo que te duela, tienes que tienes que pactar para que se cumpla, entonces le lavan bien el cerebro a la iglesia. Lo más, mira, fíjate que lo más preocupante, perdón que te robo un poquito más de tiempo, lo más preocupante es que en las iglesias a veces muchos están, a veces los pastores así diciéndole, ándale hermanos, hay que cooperar porque hay que pintar el templo, hay que cooperar porque hay que pagar la luz, un ejemplo, ¿no? Hay que cooperar porque hay que arreglar tal cosa. Pero van a esas iglesias, hermano, les sacan la camioneta, les sacan no entiendo, o sea, a la gente en las iglesias conservadoras les cuesta apoyar, pero cuando van a esas iglesias, como ya les movieron las emociones, ya les lavaron ahí, entonces, si quieres que se cumpla tu profecía, si quieres que se desaten bendiciones, pacta para que se cumpla. La gente aventando su reloj, aventando su cartera, aventando su celular, dando la camioneta. De hecho, esta Ana Méndez hasta hace una fila, ¿no? Ahorita no estoy recibiendo terrenos. Fíjate, todavía una vez rechazó un terreno. Ahorita nada más estoy recibiendo de tantos dólares. Y después ya pasan los que van a dar menos dólares y ya después los que van a dar las escrituras de su casa, ¿no? Entonces es una aberración, ¿no? Una aberración, hermano. Entonces, terrible, hermano, terrible. Imagínate que si ahora un pastor habla y les dice, hermanos, necesitamos apoyo para pagar lo que viene siendo, no sé, los biles, o pagar lo que viene siendo, o hacer una reunión de dinero, una colecta para irnos al campamento. La gente empieza a hablar, no, es que allá está muy caro, está muy esto, está muy el otro. Y justamente vemos eso, ¿no? Que lo que se hace para la obra de Cristo, pero esta gente no. Entonces, hermano, es parte del neopentecostalismo, pero me gustó mucho la charla, hermano, porque al final de cuentas yo creo que deja un mensaje. Mi interés también es que este mensaje, tengo muchos hermanos en Cristo en mi canal de YouTube que están suscritos, que puedan ellos también verlo, para subirlo yo ahí y que ellos lo vean, que ellos pueden estar aportando un granito de arena dentro de sus congregaciones locales y hacer un cambio poco a poco y primeramente dejando todo en manos de Dios, que Dios es el que se va a encargar de pues hacer las cosas posibles para que la congregación, la iglesia pentecostal, actúe conforme a su palabra y todos nos necesitamos, ¿no? Los hermanos reformados, presbiterianos, los luteranos, lo que viene siendo los metodistas, lo que son los bautistas, los que son los pentecostales, somos un cuerpo.
Ahora, esta parte es que cada denominación tiene una deficiencia y eficiencia. La iglesia pentecostal es una iglesia completamente misionera, como era la iglesia del primer siglo, ¿no? Del apóstol Pablo dice que se iba por 2 años y llegaba a entregar reportes a la iglesia de Antioquía. Y la iglesia pentecostal por eso ha crecido tanto, porque es misionera en su totalidad. La iglesia reformada es una iglesia completamente histórica, sí, pero se enfoca más en lo que es el conocimiento, en la ortodoxia. Los bautistas de la misma manera también predican, pero no en gran magnitud. Y todo yo creo que nos complementamos y hacemos justamente un solo cuerpo, siempre y cuando, vuelvo y digo, tomando todas las cosas, pasando por el filtro de las escrituras, porque hay cosas que, aunque hay iglesias que son históricas como son las reformadas, yo no la veo en las escrituras. Y cuando no la veo en las escrituras, yo no puedo decir amén. Entonces son cosas que nosotros como pentecostales nos caracteriza, que nosotros somos personas que nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, pero eso no exonera o no exime que estudiemos. Porque ¿cómo nos va a guiar el Espíritu Santo de algo que nosotros no conocemos? Tenemos que estudiar, tenemos que profundizar para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Entonces eso es importante, que la iglesia pentecostal y por supuesto la iglesia de Dios de la profecía, que para mí es un placer formar parte, porque a mí me ha ayudado mucho en mi fe, en mi crecimiento, Dios por medio de esta iglesia tan maravillosa, tan hermosa, que ha enfrentado retos, que ha enfrentado situaciones difíciles, pero con la ayuda de Dios ha salido adelante y cada vez más está en distintos países. Y lo más importante, se están abriendo nuevas misiones para la gloria de Dios, que posteriormente serán una iglesia gracias justamente al evangelismo, ya sea en el campo, por campañas o por saturación en redes sociales que se está haciendo para que las personas que no conocen a Cristo le conozcan y puedan entregar sus vidas completamente a ellos. Fue un placer, amado pastor Peter, como siempre, compartir contigo, y es un tema importante que nosotros podemos tomar y reflexionar a la luz justamente de lo que se vive del día a día y qué nos marca a nosotros como pentecostales clásicos, a diferencia de estos neopentecostales que cuando ya empiezan a salirse del pentecostalismo, de la ortodoxia, y empiezan a hablar de herejías, se convierten en personas que son antidenominacionales y ya no son pentecostales. Los pentecostales originales son los que mantienen obviamente estas enseñanzas bíblicas, ¿no? Adelante, hermano. Sí, amigo, pues me dio gusto estar contigo. Te mando un fuerte abrazo, que Dios siga bendiciendo tu vida, y a cada uno de los que nos vieron en este live, pues que Dios siga bendiciendo sus vidas. Y nada, aquí fue una charla de amigos. Ya como las diapositivas, se puede pasar unas diapositivas, pero creo que se dio una charla fluida. Y siempre es bueno compartir, siempre es bueno aprender. No lo sabemos todo, la verdad es que no. Quiero concluir que posiblemente lo que hoy sabemos, en un futuro digamos, ¿cómo fue que creí eso? Porque estamos avanzando, estamos creciendo. Cristo, que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar, y también estamos creciendo poco a poco en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. No lo sabemos todo y siempre hay que tener esa humildad de saber que no lo sabemos todo, pero que Dios nos está llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios te bendiga, hermano. Te mando un fuerte abrazo, y cada uno de los que nos vieron, nos vemos hasta la próxima. Me dio gusto estar con ustedes. Bendiciones. Bendiciones.